Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Codenautas, donde vamos a desarrollar una aplicación del lado cliente que nos permitirá poder visualizar dentro de un mapa los datos de movimientos sísmicos que han sucedido dentro de dos fechas. Para ello utilizaremos la API que nos proporciona la página web usgs.gov, a través de la cual, pues como comento, pues vamos a poder recibir los datos de la cantidad de terremotos que han ido sucediendo, ¿no?, dentro de dos fechas. Vamos a poder representar toda esta información en un mapa. Vamos a utilizar la librería Leaflet de JavaScript para que, bueno, podamos, a través de las coordenadas, pues podamos visualizar en el mapa pues dónde han sucedido esos movimientos sísmicos. Y bueno, como es del lado cliente, pues utilizaremos JavaScript, HTML y CSS, ¿de acuerdo? Va a ser sencillo, pero es muy interesante y divertida lo que sería esta aplicación. Vamos a empezar a desarrollar nuestra aplicación. Yo ya tengo aquí mi carpeta donde vamos a crear nuestro archivo index.html. Vamos a llamarlo así, pues index.html. Bien, ahí ya lo tenemos. Vamos a ampliar un poco lo que sería el zoom para que lo veáis mucho mejor. Y vamos a crear el esqueleto de lo que sería ese HTML5. Vamos a llamar a esto earthquakes. Perfecto. Y bueno, pues vamos a desarrollar o vamos a ya implementar lo que sería la vista de nuestra aplicación. Para poder trabajar con todo el tema de CSS y de estilos, pues bueno, vamos a utilizar Bootstrap. Por lo tanto, vamos a incluir la librería, vamos al enlace de Bootstrap, solo lo que sería la parte CSS. Vamos a meterlo aquí, a continuación del título, y vamos a empezar ya. Vamos a crear primero lo que sería un div con una clase que sería container. Y aquí vamos a poner el título. Vamos a indicar como título un h1, por ejemplo, con una clase que sería el color. Vamos a indicarle text secondary, por ejemplo. Luego podemos cambiar el color y vamos a darle un margin top. Perfecto. Y aquí pues vamos a llamar a esto terremotos. A continuación vamos a crear otro div en el cual nosotros vamos a tener una fila y dos columnas, y en cada columna vamos a tener un campo de entrada que haga referencia a lo que sería un indicador de fechas, ¿de acuerdo? Vamos a tener un campo de entrada para la fecha inicial y un campo de entrada para la fecha final. Y esto es lo que nos va a marcar qué datos vamos a visualizar de terremotos, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, pues vamos a indicar que queremos visualizar los terremotos que han ocurrido entre el 1 de junio y el 5 de junio. Pues estos campos nos sirven para eso. Muy bien, pues aquí vamos a crear también container, clase container, y aquí dentro lo mismo, vamos a crear una fila con la clase fila de Bootstrap, y dentro de la clase fila vamos a tener dos columnas, como hemos comentado. Pues tendremos un div con una columna y a continuación otro igual. Vale, pues ahí ya tenemos preparadas esas dos columnas. Ahora, aquí dentro de la primera columna vamos a tener una etiqueta, por lo tanto nos venimos aquí, decimos label y podemos indicarle, por ejemplo, el color del texto. Pues vamos a indicarle text-primary. Eso, el color podéis indicar el que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Este for lo podemos quitar, que no vamos a utilizarlo. Y aquí vamos a indicar el texto fecha de inicio. Muy bien. Esto vamos a copiarlo y vamos a meterlo aquí, en la siguiente columna, y aquí pondremos fecha de finalización, por ejemplo. Muy bien, tenemos eso. Ahora, a continuación de los labels, vamos a meter los inputs. Pues vamos a tener un input que le indicaremos como clase form control, control. Muy bien, y podemos indicarle también si queremos un sombreado, por ejemplo, shadow. Utilizamos la clase también de lo que sería Bootstrap. Muy bien, pues ahí tenemos eso. Ahora, el type no es texto, es date, porque queremos que tenga formato de fecha. Muy bien, y a continuación vamos a indicarle también un ID, para luego con JavaScript poder acceder a esta información, date-start. Perfecto, y ya tendríamos ese campo. Vamos a copiar este y lo pegamos en la segunda columna,
y vamos a cambiar, por ejemplo, solo el ID. En lugar de date start, pues pondremos date end. Ya tenemos eso. Perfecto. Ahora, a continuación lo que vamos a hacer es indicar o vamos a tener un botón para que cuando lo pulsemos recojamos la información de estos campos de entrada, ¿de acuerdo? Y podamos representar en el mapa los datos de los movimientos sísmicos. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es indicar otra columna, por ejemplo, para tener de este modo los dos campos y el botón de forma horizontal. Eso ya es como nosotros queramos. Pues por lo tanto, venimos aquí y vamos a crear otra columna. Y aquí lo único que necesitamos que es pues el botón, ¿de acuerdo? Pues button y le añadimos las clases btn.btn-primary. Vale, ya tendríamos esas clases. Vamos a indicarle, bueno, también luego veremos cómo queda, pero vamos a indicarle un ID, que en este caso lo llamaremos btn, por ejemplo, y el texto del botón que podemos indicarle mostrar. Muy bien, pues ya tendríamos eso de ahí. Vamos a ir visualizando cómo nos queda. Muy bien, pues nos vamos aquí al archivo y vamos a ejecutarlo y ahí vemos cómo nos va quedando. Fijaos que lo que es el botón queda un poco hacia arriba, entonces vamos a darle un margen superior. Por lo tanto, podemos indicarle, por ejemplo, margin top -4. Guardamos y vamos a ver cómo nos queda. Vale, y ahí pues ya se nos ha centrado. Perfecto, pues fijaos que más o menos nos va quedando bien. Ahora, a continuación lo que vamos a tener es el contenedor para poder visualizar el mapa, ¿de acuerdo? Que todavía no tenemos no hemos accedido a lo que sería el link para el CSS de Leaflet ni su script, pero bueno, vamos a crear lo que sería ese contenedor y así ya lo tenemos hecho. Por lo tanto, a continuación vamos a crear aquí otro div con la clase container y vamos a darle un margen superior, por ejemplo, de 3. Perfecto. Muy bien. Vámonos para abajo. Y aquí a continuación lo que necesitamos es un div, que es donde se va a representar nuestro mapa. Vamos a ver si nos vamos a Leaflet, que aquí tenemos el enlace. Fijaos que, bueno, nosotros tenemos ya un par de vídeos dentro de nuestro canal donde trabajamos con esta librería. Y sobre todo hay uno que es el primero que hicimos, en el cual representamos la posición de la Estación Espacial Internacional. Y ahí explicamos más en profundidad lo que es esta librería, ¿no? Aquí pues vamos a ir un poco al grano para pues, poder trabajar con ella. De todas formas, dejo el enlace a ese primer vídeo en la descripción de este para que podáis acceder si necesitáis consultar alguna cosa más. Pero bueno, básicamente Leaflet es una librería que nos permite poder utilizar lo que serían mapas en nuestros proyectos. Fijaros que aquí tenemos lo que sería la primera página, la página inicial, donde tenemos el overview, pero nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a tutorials y digamos al inicio rápido, ¿de acuerdo? Y aquí es donde nos explica cómo empezar a trabajar. Pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a copiar este link, nos volvemos a nuestro editor de código, muy bien, y aquí vamos a incluir dentro de Head ese link que acabamos de copiar, que es el CSS, fijaros, para poder tener todos los estilos de Leaflet. A continuación, el script de JavaScript, lo vamos a incluir, fijaros que nos dice después del CSS, muy bien, pues ahí lo pegamos, y a continuación lo que nos indica es que necesitamos crear ese contenedor, ¿de acuerdo? Con un ID. Y después indicarle con nuestro estilo la altura de ese mapa para que se pueda visualizar. Bueno, pues nos vamos a nuestro código y lo que vamos a hacer es eso mismo, es decir, lo que estábamos haciendo. Aquí tenemos ese container, que es donde va a estar contenido ese mapa, pero vamos a crear el div a través del cual nosotros pues vamos a poder visualizar o representar ese mapa, ¿de acuerdo? Vamos a darle una clase, por ejemplo, mxauto, para que esté centrado y pues podemos darle un sombreado si queremos. Vale, pero importante, tenemos que indicarle un ID, como nos están indicando en la referencia de Leaflet, y le decimos el nombre del mapa. Pues por ejemplo, map. Vale, esto lo podemos llamar como nosotros queramos. Muy bien, pues aquí es donde se va a representar ese mapa, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación, lo que necesitamos es irnos dentro de Gead y aquí vamos a poner nuestro estilo para darle una altura a ese mapa.
Muy bien, pues vamos a poner aquí la etiqueta Style y accedemos al ID Map, que es el que acabamos de especificar, y vamos a darle una altura. Le damos una altura y, por ejemplo, no lo sé, vamos a darle 600 píxeles, no lo sé. Ahora veremos cómo nos va a quedar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces si nos venimos aquí, vámonos a nuestro archivo y actualizamos, fijaos que aquí ya estamos viéndolo representado, ¿de acuerdo? Fijaos, nos llega más o menos hasta ahí, podemos recortarlo si queremos un poco más pequeño, pues en lugar de 600 podemos decirle 500 píxeles y fijaos cómo se modifica ese tamaño. ¿Veis? Y ahora llega hasta ahí nuestro mapa. Pues aquí es donde se va a representar el mapa con Leaflet. Lo siguiente que vamos a hacer es disponer ya de lo que sería nuestro mapa, por lo tanto nos vamos a Leaflet y fijaros, aquí nos indica cómo podemos empezar a representar el mapa. Por ejemplo, esto tal cual lo estamos viendo podemos utilizarlo, ¿de acuerdo? Lo único es que fijaos que aquí lo que tenemos son las coordenadas de latitud y longitud y este sería el nivel de zoom, que eso ya podemos colocar el que nosotros queramos inicialmente. Pero bueno, copiamos esto, nos venimos aquí y vamos a empezar a trabajar. Entonces, a continuación de este HTML, vamos a crear nuestra etiqueta de script para poder empezar a trabajar con JavaScript. Y aquí lo primero que hacemos es, bueno, poner un comentario. Vamos a indicar aquí mapa y fondo, que son los tiles, que ahora lo veremos. Vamos a quitar esto, muy bien. Y aquí a continuación pegamos ese código. Vale, estamos declarando, como comentamos, pues aquí tenemos una variable, puede ser var, incluso puede ser una constante si queremos, no hay ningún problema. Y aquí, fijaos que lo que estamos haciendo es acceder al ID, que bueno, que lo hemos llamado exactamente igual, map. Y establecemos la vista, fijaos aquí latitud y longitud, nosotros inicialmente nos vamos a ir a 0, 0. Y el zoom vamos a, en lugar de 13, vamos a hacer que se aleje bastante, porque así luego cuando carguemos los datos veremos con mucha más perspectiva lo que serían los diferentes puntos, ¿no?, donde han ocurrido los movimientos sísmicos. Vamos a poner, por ejemplo, 1.5. Muy bien, ahí tenemos eso. Ahora, a continuación, lo siguiente que vamos a hacer es añadir la contribución. ¿Por qué? Pues porque vamos a utilizar lo que sería el fondo, los tiles, y los vamos a traer de OpenStreetMap, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, tenemos que indicar si queremos la atribución. A continuación, lo que vamos a hacer es incluir la URL para ese aspecto, esos tiles, para poder visualizar lo que sería el fondo, y ya vamos a añadirlo al mapa y veremos cómo ya accedemos o ya disponemos de un mapa en nuestra aplicación. Muy bien, pues venimos aquí y fijaros, aquí tenemos la parte de los tiles, aquí tenemos esta URL que también nos vale, también la podemos utilizar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo directamente. Si no, lo que podemos hacer es irnos al OpenStreetMap, a la wiki, y fijaros que aquí tenemos también esa información, ¿de acuerdo? Es esto mismo, ¿verdad? Que vamos a poder incluirlo en nuestro mapa para que tengamos el aspecto, el fondo del mapa. Muy bien, pues venimos aquí y vamos a declarar también lo que sería una constante. Por ejemplo, vamos a llamarlo tile URL y aquí vamos a incluir esa URL que acabamos de copiar, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a ponerlo entre comillas, evidentemente, y ahí lo tenemos. Vale, vamos a ver, que ahí se había quedado un espacio. Muy bien, pues ahí ya tenemos el tile, el aspecto que va a tener nuestro mapa, de dónde viene. Ahora, a continuación vamos a incluir la atribución. Pues vamos a crear const, y por ejemplo llamamos add, y por ejemplo, si nos venimos aquí a la página web de Leaflet, pues aquí tenemos por ejemplo atribución y podemos poner esto mismo. Perfecto. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a incluirlo en nuestro mapa. Por lo tanto, vamos a indicar aquí const, podemos llamar tiles y le diremos l. En este caso tile layer, vamos a crear esa capa y tile layer es una función donde le vamos a indicar esta URL y a continuación la atribución, ¿de acuerdo? Entonces le indicaremos tile URL y le añadimos esa atribución y esta atribución es un objeto. Perfecto. Ahí lo tenemos y a continuación lo que vamos a hacer es incluirlo a nuestro mapa, por lo tanto tiles
quake.add lo añadimos al mapa. Fijaos que esto de aquí yo lo he hecho un poco diferente respecto a lo que tenemos aquí. Aquí lo ha hecho todo en una función. Fijaos que aquí tenemos el objeto donde indica, por ejemplo, un zoom máximo, esa atribución, y lo añade ya directamente al mapa. ¿De acuerdo? Lo hace diferente, pero es exactamente lo mismo. Muy bien. Pues tenemos eso. Entonces vamos a guardar y vamos a comprobar que funciona. Pues nos venimos a nuestra aplicación y actualizamos. Y fijaos que ahí tenemos ya nuestro mapa con el nivel de zoom y en este caso latitud y longitud que seguía 0, por lo tanto estamos aquí. Nos centra el mapa en esa posición, ¿de acuerdo? Muy bien, pues fijaros que aquí ya tenemos lo que seguía representado en nuestro mapa, con su tile. Y fijaos que aquí estaría la atribución, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es acceder a la API para ya disponer de los datos y poder representarlos en el mapa. Muy bien, para ello nos tenemos que ir a la página web earthquake.usgs.gov. Aquí es donde vamos a sacar toda esa información y fijaos que aquí tenemos en explorar la página web tenemos Earthquakes que nos dicen pues que vamos a disponer de información en tiempo real de los diferentes terremotos, tenemos estadísticas, tenemos mapas, incluso tenemos una interfaz similar a la que vamos a hacer nosotros ya directamente donde vamos a poder visualizar esos datos. Muy bien, pues nos venimos aquí. Vamos a Earthquakes y a continuación, fijaos que desde aquí podríamos acceder a ese mapa interactivo, que es lo que nosotros vamos a hacer. Fijaos, aquí hay un mapa, evidentemente con muchos más detalles. Nosotros podríamos representar en un lateral, pues también las localizaciones, por ejemplo, pero fijaos que lo que nosotros vamos a hacer básicamente es lo que estáis viendo aquí. ¿De acuerdo? Vamos a tener marcadores y vamos a poder representar, pues por ejemplo, la localización y la magnitud de ese terremoto en ese momento. Incluso vamos a poder representar con diferentes diámetros si la magnitud es mayor o es menor, todo eso, pero fijaros, vamos a hacer más o menos algo como esto. Muy bien, pues entonces nos vamos para atrás y aquí para poder recoger la información nos tenemos que ir a Real-Time Notifications, ¿de acuerdo? Fijaos que lo tenemos aquí en el menú, dentro de terremotos, pues nos venimos aquí, notificaciones a tiempo real, y aquí a continuación, si venimos para abajo, fijaos que tenemos para desarrolladores y para desarrolladores tenemos los servicios web. Nos venimos aquí, Web Service, y dentro de Web Service tenemos Web APIs y aquí tenemos terremotos, ¿de acuerdo? Aquí es donde tenemos que ir para poder recoger la información. Está un poco escondido, pero bueno, ya hemos llegado a ello. Y aquí pues tenemos las diferentes URLs, fijaros, pero nosotros tenemos que irnos a las consultas. Aquí tenemos query y aquí tendríamos una consulta. Fijaros que esta es la URL que nos vale, ¿de acuerdo? Formato GeoJSON y aquí tenemos dos parámetros, uno que es start time y otro end time, que es a través de los cuales nosotros especificamos las fechas, ¿vale? Fecha de inicio, fecha de finalización. Si nosotros hacemos clic en esta URL, fijaos que aquí en nuestro navegador ya nos carga, ¿de acuerdo? Toda esta información, fijaos que aquí pues tenemos, por ejemplo, si nos venimos a Features, pues aquí tenemos la magnitud, por ejemplo, en este caso, para esta localización de California, pues es una magnitud de 1.29. Tenemos la hora que ha ocurrido, por ejemplo, que eso también podemos utilizarlo. Y si nos venimos un poco para abajo, en Geometry, pues tenemos las coordenadas, ¿de acuerdo? Tenemos lo que sería la latitud, la longitud. Muy bien, pues toda la información que nosotros necesitamos. Fijaos que también tenemos el key que sería place, a través del cual nosotros accedemos a el nombre de la localización donde ha ocurrido. Muy bien, pues aquí tenemos toda la información. Fijaos que si nosotros aquí modificamos este dato, imaginaos que indicamos, aquí pone 1 de enero de 2014, pero podemos indicar aquí 2022 y decimos, pues bueno, pues junio, 1 de junio a lo mismo. Vamos a poner aquí 2022 y le indicamos también junio, del 1 de junio al 8 de junio, por ejemplo. Y apretamos Enter y nos devuelve esa información. Vamos a ver, aquí tenemos demasiados datos, pues vamos a, bueno, a tardar un poquito más, pero bueno, vamos a, si aquí vemos la información como nos ha llegado, pero vamos a poner hasta el 4, por ejemplo, que nos tardaría menos, o eso parecía, pero bueno, recogemos los datos perfectamente, no hay ningún problema. Y bueno, pues aquí tenemos. Fijaros que también interesante, nos indica la cantidad que han habido,
¿vale? Dentro de ese intervalo de fechas nos dicen que han habido 832. Evidentemente, si en lugar de poner el 4 pongo 2, datos de un día, tarda mucho menos y han habido 277. Pero vemos que funciona perfectamente. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar esta URL. Y ya nos venimos a nuestro código. Vamos a quitar estos espacios. Vale, que esto ya lo tenemos. Y a continuación, pues bueno, vamos a trabajar con estos datos. Vamos a poner aquí acceso a la API. Muy bien. Y vamos a declarar una constante que podemos llamar API-URL, como vosotros queráis, y vamos a pegar esa URL. Muy bien, ahí lo tenemos. Voy a quitar esto de aquí para que lo veáis mejor. Y aquí nosotros lo que necesitamos realmente es hasta aquí. ¿Hasta aquí por qué? Porque estos parámetros de start time y de end time, lo que vamos a hacer es, vamos a tratarlos como si fueran variables. ¿Por qué? Pues porque esta es la información que nosotros vamos a escribir en los campos de entrada, ¿de acuerdo? Esa información es esta, para nuestra interfaz. Vamos a recogerlo de aquí, para start time y para end time, ¿de acuerdo? Y completaremos esa URL con esos datos. Vale, por lo tanto, esto lo quitamos. Ponemos aquí punto y coma. Y a continuación lo que podemos hacer es crear una función asíncrona para obtener los datos, utilizando la API Fetch. Por lo tanto, vamos a crear aquí async function y vamos a llamar a esta función, por ejemplo, getData. Y nosotros a esta función le vamos a pasar esos dos parámetros. Por ejemplo, vamos a poner start y end. Esas dos fechas se las vamos a pasar a la función para que obtengamos los datos. Muy bien. Ahora, aquí para poder obtener los datos, pues vamos a declarar una constante que llamaremos response, por ejemplo. Vamos a obtener una respuesta y aquí es donde vamos a utilizar con await ese API fetch, ¿de acuerdo? Pues utilizamos la función fetch. Muy bien. Y esta función fetch, ¿qué va a obtener? Pues va a obtener los datos a través de la API URL. Y además, lo que vamos a hacer es concatenarle start y end, que son los datos que necesita. ¿De acuerdo? Pues tenemos la fecha de inicio y la fecha de finalización. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es obtener la respuesta en formato JSON. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a declarar constant data. Y aquí lo que vamos a hacer es con await, porque esto es asíncrono y puede llevar su tiempo, vamos a coger response y lo convertimos a formato JSON. Muy bien, tenemos esa respuesta que convertimos a ese formato. Y para ver que esto funciona, lo siguiente que vamos a hacer es imprimir en consola, lo que siempre hacemos al principio. Vamos a ver, antes de procesar o maquetar los datos, vamos a ver que estamos obteniéndolos correctamente. Muy bien, pues ahora lo que podemos hacer es, vamos a ejecutar esta función, getData, le vamos a pasar una fecha de inicio y otra de finalización. Por ejemplo, pues vamos a indicarle, como comentábamos, hay que tener cuidado con el formato. ¿Vale? Fijaros que aquí tenemos el año primero, ¿vale? Está en anglosajón, año, mes. Y en este caso, el día. Vamos a copiar esto, que es lo que necesitamos para probarlo. Entonces, nos venimos aquí y vamos a poner 1, primer parámetro, y el siguiente parámetro. Perfecto. Y con esto vamos a poder obtener los datos. Lo guardamos, nos vamos a nuestro proyecto, abrimos la consola y vamos a actualizarlo. Y fijaos que aquí hemos obtenido la información, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 277, fijaos que hemos indicado las mismas fechas que aquí, y fijaos que es el mismo número, y aquí tenemos toda la información que vamos a poder procesar. Muy bien, pues ahí tenemos, fijaros, posición 0, con sus coordenadas de latitud y longitud. Vale, aquí tenemos todos los datos que necesitamos. Aquí tenemos las propiedades, donde nos indica la localización, la magnitud de ese terremoto, en este caso es de Puerto Rico, que nos ha indicado, y bueno, pues tenemos
toda esa información, nos funciona perfectamente. El siguiente paso trata de poder representar ya los datos en el mapa. Muy bien, pues nos vamos a Visual Studio Code y vamos a empezar con eso. Aquí en nuestro caso, esto lo podemos comentar de momento. Esto era la prueba que hemos hecho. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, dentro de esta función asíncrona, una vez obtenemos los datos, que vemos que lo hace correctamente, vamos a crear un bucle. Con un bucle for vamos a recorrer todos los datos y vamos a ir representándolos en el mapa. Muy bien, pues declaramos un bucle for. Lo que vamos a hacer es, vamos a condicionarlo a la longitud de lo que sería el array que obtenemos en data, ¿de acuerdo? Por lo tanto sería data.features.length, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo claro, ¿por qué? Pues porque si venimos aquí, fijaros, aquí lo podemos ver mejor, que features es un array que es el que contiene todos los datos, ¿de acuerdo? Pues tenemos que condicionarlo a la longitud de este. Bueno, también podríamos utilizar este dato, count, ¿vale? Dentro de metadata acceder a count y bueno, pues a este número, pero bueno, podemos hacerlo a través del array de features, o sea, ya como vosotros queráis. Y vamos a ir dato a dato, por lo tanto incrementamos de uno en uno. Muy bien, aquí lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear un marcador de posición. Podemos crear, Leaflet tiene marcadores, también podemos representar formas geométricas. En nuestro caso, en lugar de un marcador, creo que lo mejor es crear lo que sería una circunferencia, y esa circunferencia vamos a modificar su radio en función de la magnitud, es decir, contra más grande sea la magnitud, pues el radio será superior, ¿de acuerdo? Y como, bueno, como los valores son bajos, porque realmente tenemos valores de 1,5, de 4,5, de 5, dentro de la escala Richter, lo que podemos hacer es multiplicarlo por una constante para que se vean un poco más, para que sean un poco más grandes. Bueno, pues vamos a declarar aquí una variable que será radio y vamos a acceder con data.features en la posición que me marca el bucle, vamos a acceder a la magnitud. Por lo tanto, vamos a propiedades, properties y .mag. Fijaros que esto, si nos venimos aquí, a los datos que obtenemos, hemos accedido a este dato. Si nos ponemos aquí encima, fijaros que abajo a la izquierda, aquí abajo, vamos a poder visualizar cuál es el path, o sea, cómo podemos llegar a este dato. Pues es features en la posición que yo indique dentro del array, properties mag. Fijaros, si vamos a place es lo mismo, pero properties.place, ¿vale? Así fácilmente sabemos cómo acceder a ese dato. Muy bien, pues tenemos eso. Como comentaba, como el valor va a ser pequeño, vamos a multiplicarlo por una constante, por ejemplo, 1,5. ¿De acuerdo? Después, según cómo se vea, podemos cambiarlo. Ahora, a continuación vamos a acceder a la latitud y la longitud. ¿De acuerdo? Fijaros, si nos venimos aquí, eso lo tenemos en coordenadas. Y aquí tendríamos longitud y aquí tendríamos latitud. Y fijaros que, por ejemplo, para acceder a la latitud es features, posición, geometry, coordinates en la posición 1. Muy bien. Volvemos aquí a nuestro código y esta latitud es data, tenemos features, pero aquí es coordinates, y a continuación, geometry, me he saltado geometry, punto, coordinates y posición 1 dentro del array. Muy bien. Y hacemos lo mismo con la longitud. Por lo tanto, copiamos esto, vamos a llamar a esto long, y aquí en este caso sería la posición 0, que es lo único que cambiaría. Muy bien. Lo siguiente es crear el marcador. Pues bueno, vamos a crear una circunferencia. Para ello, bueno, nos podemos ir aquí a Leaflet. Fijaros que aquí a continuación ya habla sobre marcadores, círculos, polígonos, etcétera, y aquí nos indica cómo trabajar con ello. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, este formato donde podemos indicar la posición en coordenadas, ¿de acuerdo? Y después podemos indicar el color, podemos indicar el radio y añadirlo a nuestro mapa. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos allá. Nos venimos aquí y vamos a crear una constante, vamos a llamarlo cycle, y esto es igual a L.cycle marker, si no me equivoco, vamos a ver. Vale, aquí tiene el cycle, bueno,
podemos añadirle cycle solo. Y aquí a continuación vamos a indicar los datos. Por ejemplo, lo que sería la coordenada de latitud y longitud inicialmente 0, 0. Vale, esto sería la declaración de lo que sería este marcador. Vamos a indicarle dentro del objeto el radio, que es radius, y en este caso viene de esta variable, por lo tanto r. A continuación el color que queramos, en nuestro caso red, fill color, que en este caso podemos poner el mismo que indica aquí, por ejemplo, este de ahí, ya que lo utiliza rojo y supongo que será este que estamos visualizando aquí, que queda bastante bien. Por lo tanto, almohadilla F03 y a continuación la opacidad, vamos a hacer lo mismo, fill opacity, que vamos a indicarle la mitad, 0.5. Muy bien. Y esto lo que vamos a hacer es añadirlo al mapa. Muy bien, pues lo añadimos a map. Perfecto. Que es como se llama nuestro mapa, que lo tenemos aquí arriba. Muy bien, pues tenemos eso. Ahora, lo que vamos a hacer es ya ir estableciendo, una vez se genera ese marcador circular, lo vamos a ir añadiendo al mapa con las coordenadas de latitud y longitud que estamos extrayendo de aquí. Por lo tanto, decimos cycle.set lat long y aquí le indicamos, pero esto tiene que ser en un array, que es como lo procesa la librería, esos dos datos, latitud y longitud. Muy bien. Perfecto. Vale, con esto ya vamos a tener esa información. Muy bien. Ahora, lo siguiente que podemos hacer es probarlo. Vamos a ir probándolo, porque con esto ya se marcaría lo que serían los datos. Es decir, si yo cojo y ejecuto la función getData con las fechas de ejemplo y nos venimos a nuestra aplicación y actualizamos, fijaos que ya estamos visualizando esa información. Fijaros, ya lo tenemos ahí. Esto lo podemos quitar para verlo mejor, pero ya tendríamos esos datos. Muy bien. Fijaos que se ve bastante pequeño, entonces nosotros lo que podemos hacer es hacerlo un poquito más grande, lo que serían esos marcadores. Pero nos funciona perfectamente, estamos representándolos todos. Vamos a actualizar de nuevo, pero ahí estamos viendo que funciona perfectamente. Muy bien. Lo que comentaba, si en lugar de 1.5 pues ponemos, por ejemplo, 5 y actualizamos, pues fijaos que bueno, se ve un poco más grande. No mucho más grande, pero se ve un pelín más grande. Muy bien, pero bueno, nos funciona. Perfecto. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo que podríamos hacer es utilizar, por ejemplo, los tooltips que tiene Leaflet para que cuando pasemos por encima, fijaos que cambia el cursor, ¿verdad? Cuando pasemos por encima se abra ese tooltip y podamos representar la localización, la magnitud, por ejemplo, o incluso podemos representar la fecha, ¿vale? Información que estamos obteniendo también aparte de las coordenadas para que se posicione. Muy bien, pues vamos a hacer eso. Vale, de momento estamos trabajando, como veis, con estas fechas predeterminadas, pero bueno, luego cuando veamos que nos funciona todo, ya podemos recoger la información de los campos. Muy bien, pues aquí vamos a establecer una variable, por ejemplo, para que nos devuelva la fecha, por ejemplo, cuándo ha ocurrido, ¿no? Pues vamos a poner date ms. ¿Por qué date ms? Porque si nos fijamos, nosotros obtenemos los datos en milisegundos. Aquí tenemos time, ¿vale? Y esto es el dato de fecha en milisegundo. Vale, por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a recogerlo y vamos a crear con new date, vamos a tener ese dato. Pues tenemos data.features, en nuestro caso, está dentro de properties y es time, si no me equivoco. Si venimos aquí, ahí tenemos properties time. Muy bien, pues entonces sería features en la posición que me marca el bucle, .properties.time. Y ahí obtenemos ese dato. Y a continuación vamos a convertirlo a formato de fecha, para que sea legible. Vale, pues indicamos la date, declaramos esa variable, cogemos la variable donde tenemos esa información
Y en lugar de este de getTime, que me ha autocompletado, vamos a utilizar la función toUtSM string, ¿vale? Para obtener el formato de fecha elegible y en string, y así lo podamos visualizar. Y ahora, y a continuación, lo que vamos a hacer es añadir esta información a el tooltip, ¿de acuerdo? Por lo tanto, iríamos a cycle.bin tooltip en minúscula. Esta función, si nos venimos a leaflet, fijaos que por aquí lo tenemos, trabajando con pop-ups, y aquí tenemos el bin pop-up, que es clicando, pero tenemos también el tooltip, que es pasando por encima del ratón, ¿de acuerdo? Que no hace falta hacer clic, ¿vale? Podríamos utilizar o uno o el otro. Y fijaros que realmente la sintaxis es lo mismo, lo único que cambia es que no es esta función, es bin tooltip, pero le indicamos dentro de esa función qué contenido queremos que se represente. Muy bien, pues aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a poner la localización, y esto lo vamos a hacer con un título, por ejemplo, H5, vamos a concatenarle texto, y aquí concatenamos con el dato, que sería data.features.properties, y en este caso es place, el título de la localización, dónde ha ocurrido esto. Vale, y aquí ponemos o cerramos lo que sería la etiqueta H5 que acabamos de abrir. Muy bien, y a continuación podemos indicar la magnitud, por ejemplo con un párrafo, ¿de acuerdo? Al indicar título y párrafo, bueno, aquí va a haber un salto de línea automático, entonces nos lo va a escribir abajo y vamos a poner aquí magnitud. Y podemos poner dos puntos, un espacio, y vamos a concatenar con ese dato, que es properties.mag, que es este de aquí. Esto, por ejemplo, podemos cogerlo y lo pegamos aquí. Muy bien, tendríamos ese dato ahí, y a continuación vamos a concatenar con el cierre de esa etiqueta párrafo, y lo que podemos hacer es también añadir la fecha que acabamos de incluir, ¿de acuerdo? Entonces, aquí a continuación concatenamos, o bueno, podemos abrir, no sé si sería mejor abrirla o lo dejamos así. Bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, que abrimos otra etiqueta de párrafo y concatenamos con date. Y cerramos la etiqueta de párrafo. A ver si así nos queda más o menos bien. Vale, pues así tendríamos un poco el formato del tooltip que ahora vamos a visualizar, ¿de acuerdo? Vale, más o menos creo que está bien. Vamos a guardar y vamos a comprobarlo. Entonces venimos aquí, actualizamos, y si nos ponemos encima, fijaros que ahí estamos visualizando esos datos. Vale, pues venimos aquí y nos dice que este es en la ciudad, o mejor dicho, a 13 kilómetros de la ciudad de Cepita, en Colombia, con una magnitud de 4.3, y tenemos ahí la fecha. Muy bien, miércoles 1 de junio, con la hora. Y ahí pues tenemos toda esa información cuando pasamos por encima, lo cual está bastante guay. Lo que estoy viendo es que el marcador no nos queda como deberíamos. Por lo tanto, en lugar de... Vamos a hacer un pequeño cambio, y en lugar de cycle vamos a decirle la función cycleMarker. Vamos a guardar, vamos a actualizar, y fijaros, ahora sí, esto es lo que yo quería. Lo que pasa es que lo hemos multiplicado por 5. Vale, ahora es mucho más grande y sí que se ve esa opacidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cambiarlo, por ejemplo, en lugar de 5, 1.5, guardamos y actualizamos. Vale, y así nos queda mucho mejor. Vale, perfecto. Pues ahí ya podemos ir viendo. Muy bien, pues ya tenemos representada la información y con los datos que queramos, ¿de acuerdo? Podríamos añadir más datos dentro de esta ventana emergente, lo que nosotros quisiéramos. Muy bien, siguiente paso. Lo que vamos a hacer es, vamos a recoger ya la información de los campos de entrada, ¿de acuerdo? Para que no tengamos solo predeterminado las fechas del 1 a los de junio. Muy bien, pues nos venimos a nuestro código y lo que vamos a hacer es esto. Bueno, esto realmente lo vamos a eliminar porque necesitamos un evento al hacer clic en el botón.
Por lo tanto, aquí fuera de esta función asíncrona, vamos a acceder a ese botón, por lo tanto, document.getElementById, y el ID del botón, si no me equivoco, era btn, y utilizamos la función onClick. Perfecto. Vale, vamos a ver que miro para abajo. Muy bien, pues ahí tenemos el evento preparado. ¿Y qué hacemos? Pues cuando pulsemos a este botón, evidentemente lo que vamos a hacer es, vamos a recoger la información de los dos campos de entrada, por lo tanto, vamos a declarar una variable que puede ser start, y esta variable start lo que va a hacer es recoger el valor que haya dentro del campo, es decir, document getElementById, y en este caso era date-start. Y como es un campo de entrada, indicamos value. Muy bien, con esto recogemos el valor. Y este valor es el que tenemos que pasar a esta consulta, ¿de acuerdo? Pero no solo nos vale el valor, sino tenemos que indicar el nombre del parámetro. Por lo tanto, vamos a concatenarlo con ampersand start time. Fijaos que este start time, ¿qué es? Si nos venimos aquí, es este start time, ¿de acuerdo? Entonces, este es el dato que recogemos del campo de entrada y esto es lo que necesitamos, es el nombre de ese parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos hace falta. Igual que en endTime nos hace falta esto también. Vale, pues venimos aquí, nos falta el igual, entonces esto estaría concatenado, perfecto, y hacemos lo mismo con el otro campo de fecha, por lo tanto, let end, aquí tendremos endTime, y aquí recogemos date end, si no me equivoco, vamos a verlo. Si venimos aquí, tenemos date end, perfecto, pues ahí lo tenemos. Muy bien, pues tenemos eso. ¿Y qué es lo siguiente? Pues nada, llamar a la función, es decir, getData, y le pasamos los dos parámetros, start y end. Perfecto. Vale, pues tendríamos eso. Muy bien, vamos a ver. Guardamos, nos venimos a nuestra aplicación, vamos a actualizar. Muy bien, ahí no tenemos nada. Y vamos a coger unas fechas. Por ejemplo, vamos a coger del 6 de junio al 8 de junio. Le damos a mostrar y ahí tenemos los datos. Si nos ponemos encima, pues vemos que es lunes 6 de junio, Albania, magnitud 4,5, 7 de junio, está dentro de las fechas, perfecto. Muy bien, pues tenemos eso, nos funciona. Ahora, ¿qué sucede si yo cambio las fechas? Si yo ahora vengo aquí y digo, vale, pues yo quiero del 1 al 3, que son fechas diferentes, y le damos a mostrar, fijaros que se añaden. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación, ¿qué es? Vamos a limpiar el mapa, es decir, cada vez que indiquemos unas nuevas fechas se tiene que limpiar para que no se mezcle. Si no, aquí tenemos de diferentes consultas. Fijaros, aquí tenemos una del 6 de junio que no está dentro de las fechas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, lo primero es limpiar eso. Vamos a limpiar los marcadores. Por lo tanto, nos venimos a nuestro código y aquí lo que podemos hacer es, dentro de esta función, quizás lo mejor es indicar que antes de que represente los nuevos datos, que elimine los datos antiguos si los hay. Por lo tanto, podemos indicar map. Hay una función que es eachLayer que podemos utilizar para limpiarlo. Vale, y aquí nosotros lo que le indicamos es, le pasamos, por ejemplo, el parámetro layer, y aquí le vamos a decir que limpie cada una de las capas. ¿Por qué? ¿Por qué layer? Pues porque esos marcadores o esas formas geométricas que estamos utilizando realmente son capas. Entonces vamos a eliminar las capas. Entonces utilizamos la función remove que tiene leaflet y con esto yo creo que nos puede funcionar. Lo único es que nos eliminará también, vamos a comprobar lo siguiente, porque creo que nos eliminará, vamos a ver si nos funciona. Fijaros, nos elimina también lo que sería el tile, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, vamos a comprobar lo siguiente. Aquí tenemos 1 de 6, 2 de 6. Vamos a indicar, por ejemplo, 3 y 4. Y actualizamos. Y fijaos que cambia. Vale, así estaría perfecto. Pero se elimina el tile principal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, fácil, porque lo que podemos hacer es añadir
tiles.addTo y añadimos de nuevo el mapa. Vale, y con esto añadimos de nuevo el aspecto del mapa. Vamos a comprobarlo. Actualizamos, vamos a hacer una prueba primero, por ejemplo, del 1 de junio al 9 de junio. Ahí vuelve a cargar y carga los datos. Perfecto. Y ahora vamos a decirle, bueno, pues del 2 al 3. Y ahí vuelve a funcionar y tenemos los nuevos datos sin ningún problema. Perfecto. Pues fijaros que ya tenemos hecha la aplicación, nos funciona perfectamente. Y la verdad es que está bastante guay, ¿de acuerdo? Es muy interesante poder visualizar de una manera tan sencilla los diferentes movimientos sísmicos que van ocurriendo en el planeta entre fechas. Fijaos que todos los días hay un montón de movimientos sísmicos. Por ejemplo, del 2 al 3 del 6, ¿cuántos movimientos hay? Vamos a abrir la consola y, por ejemplo, pues aquí tenemos que hay 275. ¿De acuerdo? Durante ese día se recogieron 275 terremotos en todo el planeta. Muy bien, si queremos muchos más datos, pues bueno, pues podemos, fijaros, que lo que podemos hacer es indicar, por ejemplo, del 1 de mayo al 1 de junio, en un mes. Le damos a mostrar, vale, y ahí fijaros la cantidad que hay, ¿de acuerdo? De movimientos. Fijaos que también podemos visualizar lo que es la unión entre las cortezas, ¿de acuerdo? Todas las fallas. Fijaos que aquí lo podemos ir delimitando. Si cogiéramos un intervalo muy grande, estaría delimitado completamente la unión entre cada una de las fallas, ¿de acuerdo? De las cortezas. Muy bien, pues perfecto. ¿En un mes cuántos han habido? Pues podemos visualizarlo y aquí tenemos 9.474 en un mes. ¿De acuerdo? Pues hay un montón de movimientos. Muy bien, pues espero que os haya gustado esta aplicación, que habéis visto que es bastante sencilla, pero hemos hecho un montón de cosas y hemos trabajado con APIs, que es muy interesante. Pues nada, cualquier duda que tengáis, nos podéis escribir comentarios en lo que sería nuestro vídeo y nada, espero que, como comento, os haya gustado y nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.